miembros me harán una entrevista sobre todo lo referente del artículo primero. Yo como entrevistado, Luis Ángel Carrero Tobar, y el entrevistador. Para empezar, les voy a leer el párrafo primero del artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ok, en este caso podrías decirme una idea principal o con tus propias palabras, ¿qué significa para ti Estados Unidos mexicanos? Bueno, aquí recae en un ámbito que se le conoce como ámbito de validez, el cual el Estado mexicano hace referencia a todo el espacio territorial en el cual la Constitución y los tratados y los derechos que aquí se estipulan tengan su ámbito de validez, en el cual están en vigor e incluso pueden ser efectuados, regulados, normatizados y actuados de forma que en particular goce de esos derechos. Ok, dijiste una palabra clave en ese enunciado. ¿Podrías decirme qué significa para ti ámbito espacial de validez? Como ya te comenté, el ámbito espacial es todo el territorio en el que la Constitución está en vigor, o sea, puede actuar de forma que en particular la puede utilizar para su bien. Y es aquí donde entramos en un ámbito interesante, el cual la Constitución puede ser efectuada tanto para personas físicas, o sea, personas particulares, como personas morales, que son empresas o asociaciones que los particulares crean para sí. En este párrafo me estás mencionando Estados Unidos mexicanos, pero ¿me puedes decir qué es un estado para ti? Ok, llamémoslo así. En el sistema, o como se le atribuye al Estado moderno contemporáneo, recae en el ámbito de que se caracteriza en distintos puntos. Por ejemplo, contiene población, que es todo lo gobernado, es un territorio, o sea, todo el ámbito espacial que tiene ordenamiento jurídico, que son las leyes, normas, constituciones, todo lo que regula a la sociedad, tiene el bien común, que es basado en lo común, porque recordemos que nuestro sistema es un sistema híbrido, el cual está tanto en lo común como en lo de la ley, y tiene autoridad, la cual recae en el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. En el texto principal del párrafo 1 mencionaste todas las personas gozarán. ¿Podrías mencionarme de qué gozamos y darme un ejemplo de ello? Bueno, para empezar, la ley no tiene distinción, por tanto no debe existir ninguna discriminación. Es así que tanto negros como blancos, tanto chaparros como altos, e incluso de ninguna etnia se le puede negar ningún derecho. Entonces, tanto recae el derecho como personas físicas como morales, que ya lo expliqué, como en cualquier tipo de persona el cual sea constituyente de esta ley, cualquier persona mexicana, e incluso como en el párrafo cuarto se menciona, cualquier esclavo que llegue aquí siendo esclavo automáticamente se convierte en persona libre, deja de ser esclavo y goza de nuestros derechos. Es así que nosotros gozamos de esos derechos humanos, porque gozar significa que es una característica subjetiva y atribuible a nosotros, que es inalienable e inherente a nosotros también. ¿A qué me refiero con esto? Que es una forma de garantizar nuestros derechos, ya que desde que somos pequeños, eso se le llama la capacidad de goce, o sea, más allá de la capacidad que tengamos, que existen dos, que es la de ejercicio, que es cuando cumplimos la mayoría de edad y ya tenemos la facultad de expresar nuestra voluntad para hacer contratos, y la capacidad de goce, que es la capacidad que tenemos de recibir derechos, en este caso derechos humanos, desde que nacemos. Todas las personas que sean constituyentes de México gozan de esos derechos. Es así como está el derecho a la vida, al estudio, entre muchos otros derechos. Ok, reconocido en este caso es una palabra muy grande. ¿Podrías mencionar qué significa en este párrafo? Bueno, aquí la palabra reconocido tiene el significado de que es un precedente. ¿A qué me refiero con esto? Algo que reconoces es porque ya existe, ¿no? Entonces, si está reconocido en la Constitución, significa que los derechos humanos preexisten a la ley, por tanto, e incluso a los tratados internacionales. Por tanto, tienen una faceta de supremacía. Por tanto, todo derecho humano tiene supremacía sobre la Constitución y sobre los tratados internacionales. Y menciona, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Pero, ¿quién establece esas condiciones? ¿O cómo formamos parte de los tratados internacionales?
Es aquí donde entra la autoridad. La autoridad, que es nuestro gobierno, está facultada para firmar tratados y así hacernos parte de esos tratados internacionales. Es así que el gobierno reconoce esos derechos humanos y así formamos parte tanto de tratados internacionales como de la Constitución. Ok, estando investigando un poco, me dio como resultado la facultad del Estado y para tratados internacionales. ¿Podrías mencionarme cuál es esa facultad del Estado y a qué se dedican? Te lo voy a decir muy claro y muy simple. El Estado, que es nuestro gobierno mexicano, está facultado para firmar y reconocer tratados internacionales, haciendo parte del Estado mexicano y por consecuente nosotros parte de ese tratado internacional. En uno de los párrafos mencionaste garantía. ¿Qué es para ti? Básicamente la garantía es el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a garantizar eso? Es así que podemos definirla como el procedimiento o el formalismo por el cual se va a llevar a cabo la protección de tu derecho humano. Es el cómo. Ok, ¿puedes darme una explicación rápida de qué es el cómo? Por cómo también puedes entenderlo, que son las instituciones que crea el poder para nosotros tener esa garantía de que nuestros derechos van a hacer efecto en nosotros. Por ejemplo, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional por el cual México forma parte y nosotros podemos acudir en caso de que por medio de secuencia de amparo no nos la conceda el Estado, para así garantizar nuestros derechos humanos. En el párrafo 1 mencionaste garantizar para no restringir o suspender. ¿Me puedes dar una descripción rápida de esos dos conceptos? Ok, como restringir tenemos que entender que es delimitar un derecho pero sin quitar la facultad totalmente. Eso es restringir. Ok, ¿y suspender? Y por suspender sería quitar totalmente el derecho pero por un determinado tiempo. Es así que el Estado está facultado por medio de un procedimiento de ponderación, checando que sea idóneo y necesario para delimitar o suspender un derecho que esté dañando a terceros o que sea necesario para mantener esa estabilidad dentro de la ley. Además, el Poder Legislativo está facultado para armonizar sus leyes y así evitar controversias constitucionales. ¿Qué es una controversia? Básicamente es que un poder, por ejemplo el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, están en una controversia constitucional, ya que no saben o se metió en la facultad del otro para interpretar un derecho. Ok, en todo este tiempo que estuvimos hablando, hablamos solamente del párrafo 1. ¿Podrías mencionarme o podrías leerme el segundo párrafo? Claro, ahora continuamos con el párrafo segundo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona, la protección más amplia. Ok, en todo este párrafo segundo mencionaste una idea principal que se me vino a la mente. Norma. ¿Qué es para ti las normas? La norma la podemos entender como todo ordenamiento jurídico, leyes, constitución, reglamentos que regulen el comportamiento humano. Es así que al decir norma, el párrafo segundo está haciendo alusión a todo tipo de documento que ceda de la legislatura. En el segundo párrafo mostré un ligero interés en lo que mencionaste. ¿Qué significa cuando dices intérprete de conformidad? Ok, aquí entra una cuestión de la que se le llama interpretación conforme, la cual hace alusión a que la norma debe de interpretarse de forma adecuada e idónea a la Constitución. Esto para evitar que exista una mala interpretación de la ley y así no surjan normas viciadas o normas inconstitucionales. Ok. Mencionaste dos conceptos bastante interesantes, norma viciada y norma de inconstitucionalidad. ¿Qué significan y también son importantes? Ok, en efecto mencioné esos dos. En la norma viciada se puede entender como una norma la cual se interpretó con un error, con dolo o con mala fe. ¿Podrías mencionarme qué son cada uno? El error queda mencionado en el Código Civil como una falla de cálculo, una falla de cantidad, una falla de tiempo, la cual está mal redactada sin que el particular se dé cuenta.
Ese es el error. El dolo es una acción con la intención de hacer un mal. Y en la mala fe es cuando existe un error, sabes que está el error, pero lo dejas para que en particular a quien está dirigido la norma en este caso se cometa un error extra. Y ahora, una norma inconstitucional, como dice la palabra in, es el prefijo de algo que es contrario, por tanto que va contra la Constitución. En el tema anteriormente hablado, se menciona que se está favoreciendo en todo tiempo a la persona. ¿A qué hace alusión? Básicamente es favorecer en todo tiempo a la persona, valga la redundancia, ya que en cuestión de derechos humanos siempre se va a favorecer primero a la persona, pero esto efectúa tanto en personas físicas como morales, y es así que existen también restricciones a este principio por persona, ya que, por ejemplo, una empresa que se dedica al tabaco tiene la libertad de comercio, pero se vulnera su derecho cuando está vulnerando el derecho de los demás, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente. Es así que se crean restricciones en el ámbito de publicidad para así evitar su consumo o disminuirlo, de tal forma que menos gente dañe su salud y que así haya menos consumo para evitar el humo y así exista menos daño al medio ambiente. Ok, todo lo antes mencionado fue de párrafo 1, párrafo 2. Hablemos del tercer párrafo. Bueno, te voy a comenzar leyendo. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Al inicio del párrafo mencionaste a todas las autoridades. ¿A qué autoridades te refieres? Bueno, aquí entra un ámbito que se le llama control difuso de constitucionalidad. Antes estaba en vigor el control concentrado de constitucionalidad, que era una idea divergente a lo que actualmente está en vigor. ¿A qué me refiero con esto? El control concentrado hace alusión a que solamente el Poder Judicial podía regular estos derechos humanos, pero ahora todas las autoridades con el control difuso están obligadas a tener esos deberes que se mencionan en la Constitución. Ok, mencionaste deberes, pero más bien son obligaciones. ¿A qué obligaciones te refieres? Sí, hay una parte mía. Sí, en efecto son obligaciones. Estas obligaciones son 4, las cuales son respetar, promover, proteger y garantizar. Ok, ¿puedes mencionarme a qué se refiere cada una? En respetar, tenemos que saber que se puede explicar muy fácil con una frase. El derecho acaba cuando comienza el del otro. ¿A qué me refiero con esto? Tus derechos están protegidos, pero también tienes que proteger los derechos de los demás. No puedes, a anchas de tus derechos, hacer lo que te plazca. Tienes que estar restringido y respetar los derechos de los demás. Eso es respetar. Ok, eso fue respetar. ¿Podrías mencionar qué significa promover? Ok, con promover, como se menciona, promueves. Pero ¿quién promueve? Todas las autoridades judiciales o todas las autoridades en su instancia de competencia tienen la obligación de promover ese conocimiento para que tú sepas qué derechos humanos y cómo están protegidos. Ok, ¿y cómo nos podemos proteger? Bueno, esa es la obligación de proteger. Y esta obligación consiste en que todos los servidores públicos tienen que adoptar medidas para que se protejan nuestros derechos. ¿Y cómo nos pueden garantizar que protejan nuestros derechos? El Estado está obligado a crear instituciones las cuales nosotros podamos acudir para garantizar nuestros derechos. La palabra garantizar se tiene que tener como el cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Por tanto, se tiene que llevar en esa institución un formalismo, un procedimiento para que nosotros tengamos la garantía de que nos garanticen nuestros derechos. Ok, mencionaste las obligaciones, pero ¿en qué principios se basan? Ok, uno de sus principios fundamentales es el principio de universalidad. ¿Podrías mencionarme qué se refiere? Básicamente es que los derechos humanos son propios a toda persona, por el simple hecho de serlo, e implica reconocer aún y cuando las leyes no lo reconozcan. Esto implica que los derechos humanos de todo individuo, recordemos que no existe discriminación en la ley, son exigibles independientemente de su contexto cultural,
étnico, político, social, espacial o temporal. Ok, este tema fue de universalidad. ¿Cuál es el siguiente? Tengo entendido que son 4, ¿no? Sí, en efecto, son 4. Y el que seguiría sería de interdependencia. Básicamente los derechos humanos son independientes e interdependientes entre sí, lo que implica que estos se suman entre sí para dar origen a la resolución que tú buscas. Un ejemplo a esto, podemos decir que un derecho no puede ser efectuado sin que se efectúe el otro derecho. Pues así que tenemos derecho a la vida como derecho a la libertad. Ok, ya mencionaste 2 de los principios más importantes. ¿Puedes mencionarme los otros 2? Ok, como tercero tenemos la indivisibilidad, que básicamente no puedes tener tu derecho a costa de los demás. Es así que la promoción, respeto y disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades fundamentales. Y por último, la velocidad, que básicamente es como un principio inherente a la norma, la cual debe estar constantemente progresando de una forma que se tenga avances en el derecho. Un ejemplo muy básico y fácil de entender sería: en México está abolida la pena de muerte, pero si tú en una pena quieres implementar esa pena, estarías yendo en contra de este principio, y este principio evitaría que pusieras la pena de muerte efectuada, ya que no podemos regresar a legislaciones pasadas. Ok, ya hablamos de las obligaciones, de los principios. ¿Puedes mencionar qué son los deberes? Como deberes tenemos 4: el deber de prevenir, de investigar, de sancionar y de reparar. Como el primero tenemos que es el de prevenir, que abarca todas las medidas que promuevan a salvaguardar los derechos humanos y que cualquier violación sea tratada como un acto ilícito con consecuencias para quien las cometa. El segundo, que es investigar. Cuando el Estado conozca o sabe de una conducta que es ilícita, tiene la obligación de investigar imparcialmente, legalmente y justamente la causal de ese agravio. Y por último, para finalizar, los 2 últimos deberes que existen, el cual es sancionar. Una vez que ya se investigó y ya se sabe cuál es el acto ilícito, quién lo cometió y cómo fue, se sanciona de acuerdo al agravio de la pena. Eso está estipulado en el Código Penal, tanto el procedimiento como las causales, como el porcentaje que se le va a dar de monto a favor al afectado, como la pena que se le va a dar al que cometió el acto doloso. Y para finalizar, el último, que es el cuarto, que es reparar. Una vez que ya se sancionó, ya se investigó, ya se sabe cuál es la causa, el agravio, se acude a la reparación del daño, que es donde ya existe la penalización para el que cometió el agravio, y más aparte se toman medidas para evitar que ese cometido vuelva a cometer, medidas para que se vuelva a cometer el mismo robo o para medidas para prevenir nuevos acontecimientos similares. Desde el principio del video hasta esta estancia, hemos hablado del párrafo 1, 2, 3. ¿Qué me puedes decir del párrafo 4? El párrafo 4 es muy claro, de hecho te lo leo. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y protección de las leyes. ¿Qué quiere decir? Básicamente que, pongamos un ejemplo, si viene un esclavo de África, porque en África todavía se sigue lamentablemente implementando esta política de los esclavos, si llega un esclavo africano a México, simplemente por estar en el territorio nacional, ya deja de ser esclavo, se convierte en hombre libre y ahora puede ser respaldado por las leyes mexicanas. Procedamos con el quinto y último párrafo de este artículo. Ya para finalizar, te lo voy a leer. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es aquí donde reiteramos todo lo antes visto, donde podemos decir que la ley no entiende discriminación, no entiende género, por tanto es oblicua para toda la nación, para toda la población. E incluso este artículo menciona muy específico todas las causales por las que se puede
interpretar como discriminación. Y no solamente este artículo, también tenemos como ejemplo el artículo 29. Ok, y así es como finalizamos esta rápida entrevista. Gracias, Luis Antonio, por darme este tiempo de entrevista que tuvimos. No, gracias a ti, Julián, por haberme otorgado este espacio y con esta audiencia también que tenemos. Sí, gracias por eso. Explicaste bastante bien tu tema, muy conciso, muy bien explicado y sobre todo muy bien hecho. No, gracias a ti y espero vernos de nuevo muy pronto.